Teniendo en cuenta que en esta sesión hemos visto otros temas tipo indicadores, vamos a ver riesgos y rediseño, reingeniería, ustedes van a complementar su trabajo. Si han avanzado, bienvenido, pero eso va a complementar ya en la presentación en Word, que habíamos hablado. Y ahí por ahí si lo pueden poner un par de láminas en la presentación, no hay ningún problema. Ya, pero lo que manda es la atención, es la presentación en Word. ¿Ya? Ok, vamos ahora con el grupo de Erika. Ya está acá, Erika. Ya. Pasen, por favor, agilicemos porque nos falta tiempo, ¿ya? Acá vamos a... vas a poner en... Ya. Acá tienen el puntero. A ver, permíteme para poner acá la pantalla. ¿Cómo está avanzando la diapositiva? Yo lo voy a estar moviendo. Entonces no explico mucho, rápido, corro por favor. Sí, el 18 de octubre, Profesor, cada uno ha hecho un proceso. ¿Solo explicamos uno o cada uno explica su proceso? Que cada uno explica su proceso. Ok. Ya. Ok, adelante, el escenario es suyo. Buenos días. Ya, impulsamos una laboratorio farmacéutico nacional con 50 años, consta ahorita de dos plantas, una planta 1 y planta 2. En planta 1 es lo que se fabrica, que no son antibióticos, y en planta 2 antibióticos. No pueden estar juntos porque puede haber lo que es contaminación cruzada. Tenemos la misión que queremos llegar a ser líderes a nivel nacional y mandarnos a lo que es el mercado internacional. Nuestra misión es poner medicamentos a los pacientes para mejorar la calidad de vida de las personas. Nuestros principales competidores, tenemos esta relación entre Bayer y Cercin. Nuestras líneas de productos son 14, pero nuestro producto estrella, nosotros en medicina interna, que es el Clobroncol, es uno de los 3 mejores a nivel nacional. Esta es la distribución de costos justo actuales de agosto, que es el cierre. El costo de ventas es el 37%. Nuestros gastos de ventas son más elevados que los gastos administrativos. ¿Por qué? Porque aquí hacemos mucho el tema de fidelización del cliente. Bastantes promociones con los doctores, con las farmacias, y después lo que tenemos nuestros gastos financieros tampoco no son muy altos, porque tratamos siempre de hacer negociaciones con los bancos para obtener mejor, para reducir nuestros gastos. Y nuestra utilidad al final del periodo de agosto ha sido el 15% respecto a la proyección. Ese es el término general, y ahora seguimos con el mapa de proceso. En este caso se ve el ingreso, que vendría a ser de las partes interesadas. Luego de acá se ve todo lo que es el proceso interno. Los procesos primarios tendrían que ser comercial y marketing, rendimiento, logística, producción, almacén y distribución. Y luego vendría a ver los mantenimiento de infraestructura, tecnología de información, talento humano, que es el 6, y que todos estos se enfocan en la revisión del sistema para que haya una mejora continua. En la cadena de valor tenemos la cadena de valor de la industria, que sería el proveedor, la fábrica, la producción de medicamentos, el canal, Incofarma cuenta con transporte propio
y luego clientes a través de cadena de farmacia y también entidades del Estado. En este caso se va a detallar lo que es la cadena de valor de Icufarma, las actividades de soporte, que vendría a ser en el caso de mantenimiento, avisar los materiales, herramienta, infraestructura, en el caso de tecnología de información, estadística informática, talento humano, que básicamente es el reclutamiento, en la dirección de administración y finanzas, en la gerencia general, el control presupuestario, que es básicamente lo importante dentro de la dirección de administración y finanzas, garantía de la calidad, que es mide el control documentario, el control interno de la empresa, y el control de calidad, que es básicamente para el medicamento, y seguridad ocupacional y seguridad patrimonial ocupacional enfocada a las personas y patrimonial a las empresas. Ficha de procesos, hemos realizado sobre tres procesos. En este caso, el primero vendría a ser aplicaciones, que se enfoca en lo que es tratar al cliente. Básicamente, primero el objetivo es firmar el contrato, la ley de contratación, el Estado, la responsable sería el jefe de unidad de negocios, el proveedor, el Estado, en este caso el FAP. Entradas críticas tenemos de referencia al producto que solicita el Estado, actividades, presentar los documentos requeridos, búsqueda de socios complementarios, en controles, que básicamente los documentos, los años de experiencia, las salidas críticas, confirmar la verificación, cliente, el proceso que recibe, obtener la buena pro, entrega la carta fianza, que es un proceso importante, y firma del contrato. En documentos internos tenemos dentro de la unidad de negocios institucionales, que debería ser un procedimiento de inspección, documentos externos, la ley de contratación y del Estado de reglamento. En los registros tenemos que tenerlo en digital y físico, recursos humanos, el jefe de esta área, el tesorero para la emisión de la carta fianza y asistente de invitaciones. Infraestructura, ambiente de trabajo, y luego lo más importante, que son los dos indicadores: el tiempo de entrega de la propuesta y el tiempo de entrega de la carta fianza. En este caso, el tiempo de entrega de la propuesta es por cada licitación, y el tiempo de entrega de la carta fianza, que básicamente se puede obtener entre 2 a 3 días de la emisión de la carta fianza. Y en el caso, por ejemplo, de mi empresa, teníamos un plazo de 60 días para poder suscribir el contrato junto con la carta fianza. La otra actividad que, bueno, he elegido es siguiendo el proceso en la cadena de valor, que viene a ser lo que es planeamiento y logístico. Planeamiento y logístico deriva del área de importaciones. Importación de materia prima. El objetivo de importar la materia prima es importar la materia prima en buen estado y a buen costo. El responsable de este proceso es el jefe de importaciones. El alcance es desde la explosión de materiales hasta el ingreso de la materia prima al almacén y la aprobación por el control de calidad. ¿En qué consiste? El proveedor. ¿Quién es mi proveedor? ¿Quién dice necesito materia prima? Es el área de planeamiento. Ellos hacen una explosión de materiales, que se llama un MPS, que es una proyección de los materiales para que puedan fabricar los medicamentos. Mi entrada crítica son las características de esta materia prima que me solicitan. Mis actividades son la cotización y solicitar el COA. COA, ¿qué significa? Certificado de análisis, que yo envío al proveedor. Luego que los proveedores me envían su cotización y su certificado de análisis. Aquí me faltó incluir un punto. Este certificado de análisis se envía al director técnico, que es el que decide si está todo ok, si está con su certificación. Después que hago mis cotizaciones, lo reviso y digo, genero mi orden de compra, hago mi comparativo con lo que son las características, genero mi orden de compra, luego comunico al proveedor para hacer el despacho según las especificaciones de la orden de compra. Los controles que se toman son los que mete mi proveedor, que estén de acuerdo a la orden de compra, que son precios certificados. La salida crítica es la llegada a aduanas de esta importación, el pago de los derechos arancelarios y la nacionalización del producto. Y el cliente recién, cuando se recibe la materia prima al almacén, no necesariamente termina mi proceso, sino tiene que estar aprobado por control de calidad.
Lo que son documentos, los documentos internos es el procedimiento de importaciones. En los documentos externos no pasa el tema de los Incoterms, y en registros mis archivos de importaciones siempre tienen que estar en digital y en físico porque eso le ayuda al área de costos para costar de importaciones. Los recursos es humanos, el jefe de importaciones, asistente de importaciones, tesorería, y aquí debería adicionarse lo que es la dirección técnica. Infraestructura, oficina, equipo de cómputo. Ambiente de trabajo no aplica, el proceso de contratado externo es el agente de aduanas y la compañía de seguros para que entregue la mercadería. Equipo de cumplimiento y medición no aplica, propiedad del cliente no aplica, preservación del producto es en archivos de importaciones. El indicador es el tiempo de entrega de esta importación y los costos de almacenaje. La frecuencia de la medición es en cada importación y la meta es importar mi materia prima en buen estado y óptimo. Siguiendo con los procesos, el paso sería el almacén. El jefe encargado de responsable del proceso de queja del almacén. El objetivo es mantener un buen estado y mantener características. Las entradas luego de insumos de producción se mantienen las áreas de entradas, que son los medicamentos. La área de producción entrega los medicamentos, las herramientas, mantener los medicamentos en buen estado y mantener las propiedades de los medicamentos en sí para que no pierdan. Actividad de revisión de medicamentos, segmentar medicamentos por tipo de medicamentos porque tenemos 14 ramos de mantener las condiciones óptimas del medicamento, podemos encontrar el frío, podemos poner aire acondicionados o habitar un área especial donde que estén fríos. Los controles, revisar el medicamento que ingresa en el almacén, verificar el correcto ingreso de medicamentos, verificar el buen funcionamiento de cada flujo y verificar la fecha de vencimiento. Eso es importante para no tener inconvenientes para la rotación de medicamentos que está entrando al almacén. La salida crítica es en sí se entrega el medicamento en buen estado para su posterior distribución. Los clientes que reciben, sus medicamentos por sus propiedades que se mantienen. Los documentos internos son las normas de almacenamiento internamente que puede tener la propia empresa. El procedimiento para el traslado de materiales, que también lo tiene la propia empresa, o sea, el traslado internos que mueve una naquera con aquel. Documentos externos, procedimiento de las buenas prácticas, almacenamiento, registro número de medicamentos que están ingresando y número de medicamentos que están saliendo. Esto no está almacenado, medicamentos por tipo, fecha de vencimiento. En el recurso humano tenemos la cama de almacén, los operarios. En la infraestructura, almacén, la máquina, zona de frío se habilita y sistema de contingencia. Ambiente de trabajo, temperatura, por si hay medicamentos con determinados estándares de temperatura que deben mantenerse. El proceso de contrato externo no aplica. Equipo de seguimiento y medición, los termómetros para la cadena de frío. Presentación de productos que también son controladas y también se tienen los indicadores. En los indicadores, el tiempo transcurrido para tener el medicamento en el almacén para ver más la rotación, eso se mide semanalmente y tenemos un alto nivel de calidad para no tener ningún medicamento que pierda sus propiedades cuando se encuentre en el almacén, pero eso se pone igual a hacer. Las metas son mensuales y las mediciones se hacen de forma semanal. ¿Qué proceso han escogido para el rediseño? La parte de diseño. La parte de diseño del proyecto, lo que agregando a la presentación que se dio en primera clase, le busca hacer un benchmark con los otros competidores y además ver experiencias pasadas en las cuales podemos adquirir experiencia y podríamos aplicar, armar estrategias y en función de eso ver si la propuesta somos competitivos con la propuesta y la propuesta nos conviene participar en ella. En caso sea algo negativo, pues deberíamos seguir buscando más
más licitaciones para volver a postular a otras. Entonces ya son competitivos, preparamos los documentos y acá se mantendría parecido a la propuesta pasada. Cumplimos los requisitos, sí, presentamos la dirección, si no, buscamos socios complementarios. Nos dieron la licitación, sí, solicitamos una carta fianza, no. Impugnamos el resultado, es favorable, ¿no? Si es favorable, volvemos a postular, y en caso no es favorable, finaliza esa parte. Se solicita carta fianza y por último se firma el contrato. Para el proceso, para la parte de ingeniería, se piensa todavía, se podría, en vez de la parte de socios, podríamos armar una área especializada donde que podríamos, en vez con los benchmarks anteriores, qué es lo que nos faltaría y ver si es conveniente para nosotros. También por eso aquí tenemos un área más que nos volvería más competitivos ante las propuestas que podríamos ganar. Es un trabajo que se está haciendo. Y por último tenemos lo de, modelo de Canvas. El modelo de Canvas comienza con la propuesta de valor, en la cual nuestra propuesta de valor es elaborar buenos medicamentos que cumplan con solucionando el problema en los pacientes que lo necesiten. Es decir, tenemos seguridad y calidad del medicamento, confianza. La relación con el cliente, la entrega de material rápida y eficaz. Ante una fecha solicitada, licitaciones en este caso, o la cadena de distribución de Infarma, podríamos, ante la fecha determinada, entregar la misma fecha o un poquito antes. No tendría que. Los canales nos pueden mandar por medio de web, telefónico, mail y en el caso de Estado, instituciones públicas. Segmentación de clientes, como en este momento podemos ver por hospitales privados, cadenas de farmacias o de entidades públicas, MINSA, salud, etc. No existe rango de edad porque los medicamentos pueden ayudar a todas las personas, pero eso sí, las dosis son aplicadas por el doctor. La fuente de ingresos tenemos la transferencia bancaria, cheque, tarjeta o como se coordina previamente con el que va al cliente de servicios. Las actividades claves son elaboración de medicamentos y buen almacenamiento para que no pierdan propiedades. Por eso lo anterior que se trató del almacenamiento y la producción. Los recursos claves se necesitan químicos farmacéuticos, laboratorio, que es la parte de estructura, mantener las condiciones de los medicamentos, que vayan en frío si necesitamos, capital de socios para poder adquirir todos los anteriormente dicho, y tecnología de TI para que nuestros canales sean operativos, sea web, mail, etc. Recursos claves. Pero los proveedores para elaboración de medicamentos, esos son los nacionales y extranjeros, para justamente la parte de la parte de la estructura de costos, luego de haber hecho todo lo anterior, se puede ver que pagar químicos farmacéuticos, los operarios del almacén, para que hagan los transportistas, los impuestos, y realizar pedidos con proveedores continuamente para tener una buena comunicación con ellos, y no perder, no tengamos problemas cuando enviamos un cargamento alto, siempre mantener continuamente las compras con ellos. Gracias. Ok, preguntas, consultas, comentarios antes del aplauso. Ok, gracias, un aplauso para el equipo, muchas gracias. A ver, el siguiente. Acá hay un comentario, pasen. Hay que afinar, por ejemplo, el tema de indicadores, metas, ¿ya? Porque por ahí ustedes, por ejemplo, dicen en importación tiempo de entrega, por lo tanto una meta debe ser referido al tiempo, ¿no? ¿Cuánto tiempo? Porque acá hay un tema aduanero, si hay importaciones, en el tema aduanero hay un lead time que se llama, ¿no? Que manejan las aduanas, que es su oferta de valor, ¿no? Y en el menor tiempo que yo te puedo retirar la mercadería, ya sea que cuando está en canal verde, amarillo, ámbar o rojo, ¿no? Si es verde, pero si sale rojo, entonces ahí viene la gestión rápida y expeditiva del agente aduana, ¿no? Que pueda tener su trámite directo, ¿no? Y ese es el lead time que sí tienen, que es un proceso que tercerizado, que tienen que tener muy claro, ¿no? En los tiempos. Igual por ahí había la otra meta, también hay que chequearla, ¿no? Está bastante buena la presentación. Luego, en
El grupo de Natalia. Clic derecho. Ok, ya está. De la empresa Cali, de parte del grupo CC. Cali se encarga de lo que es una empresa de EPG, se encarga de una serie de tratamientos de residuos tóxicos, ¿sabes? En caso de Sonia no hace todos los procesos de la empresa. En el mapa del grupo, como podrán ver, se basa en lo que es el apoyo de esta parte de lo que es secundario, que apoya a la parte gerencial y a los procesos. En el caso de lo que es institucional está la alta gerencia, que junto con la área que es de investigación pueden armar todos los procesos de la empresa, ¿no? Parte de abajo, en lo que es operación, está cómo se basa la empresa, o sea, cuál es su operaciones que hace mensualmente, anual. Está en lo que es de colección, está lo que es transporte, está lo que es tratamiento y lo último, son finales. En el lado de apoyo está lo que es gestión humana, está lo que es logística, financiera y lo que es tesorería. Lo que es humana, más que todo está digamos, compuesta por ingenieros, operarios y lo que es la logística, área contable. En el lado de logística está más que todo lo que es el lado de compra, más que todo, ¿no? Interna y externa, como vimos la pasada. Financiera, tesorería, que sería, ¿no? Y legal es no externo, ¿ya? Entonces vamos a lo que es cadena de valor. Lo que es cadena de valor, vamos a ver parecido a los procesos, que está parte de arriba, finanzas activas, recursos humanos, área de finanzas legal, pues por el lado de TI o IT está el lado del ERP, de cómo el ERP puede hacer soporte de todos los procesos desde la entrada hasta la salida, y lo que es compras, que está incluido en lo que no, logística. En la parte primario, como para ver, entra desde comercial. Comercial significa que comercial recibe que es el pedido del cliente, y no es comercial, entonces todo que es la variación del precio, todo, ¿no? Liberación del contrato, el envío de performance, todo eso ahí. Ahí sigue el calzado comercial y sigue lo que es la recolección y gestión. De ahí pasa lo que es saneamiento, transporte, tratamiento final. Tenemos dos áreas de comerciales porque al final el comercial se encarga también de mandar que la facturación al cliente. Porque aquí no hay como área de venta, o sea, comercial es venta para nosotros. En el lado de valor, que es industrias, como que antes, está el lado cliente, el lado planeamiento, proveedor y planta, ¿no? En los que son clientes, más que todo, como dicen, ¿no? Tenemos que buscar, ¿no? Clientes que pueden cumplir las necesidades, ¿no? Tanto interno como externo están ahí, ¿no? Clientes externo y interno. Planeamiento es cómo la empresa busca mejorar todos los procesos para poder hacer las necesidades del cliente, ¿no?
y se busca una optimización en compras. Los proveedores, hay tanto nacionales como nacionales, y tenemos que velar por a qué proveedor que nos dé un mejor precio, ¿no?, en potencia. Y por último, lo que es planta es donde termina todos los productos químicos, pasó por todas las loterías, va bastante especial, donde hay que poner, ¿no? Se ponen ahí izquierdo. Ya. En la ficha de cada proceso principal, como les comentó, en el mapa de procesos tenemos 4 procesos identificados. El primer proceso identificado que tenemos es la recolección de residuos industriales. En este caso, el responsable del proceso para TARIS vendría a ser la gerencia comercial, el gerente. El objetivo es la evaluación y programación de recojo de residuos industriales. El alcance de este proceso viene desde el requerimiento que recibimos del cliente hasta la programación de la fecha del recojo. Y bueno, la norma por la cual se rige es la norma ISO 9001. Normalmente, según, bueno, acá tenemos toda la información que habíamos estado trabajando. El flujo en sí del proceso inicia en la recolección que se recibe del área comercial, se recibe al requerimiento del cliente. Luego pasan al área de operaciones para que vayan unos inspectores y puedan ver el tipo de residuo industrial que es, ¿no? Lo puedan revisar y con eso puedan mandar la información al área comercial nuevamente para poder mandarle la cotización al cliente, indicarle, decirle los precios para que puedan coordinar. Obviamente el cliente le va a dar el go, le va a dar el ok a la cotización para que ya puedan hacer coordinar la fecha del recojo, y hasta ahí es el proceso de recolección de residuos industriales. Pasamos al segundo proceso, en la ficha de transporte de residuos industriales. Una vez que se ha coordinado la fecha de recojo, ya pasamos al área de transporte para TARIS. Hay un área dentro de operaciones, hay un área de transporte. En este caso, el responsable del proceso es el jefe de transporte. El objetivo es transportar los residuos industriales desde el cliente hasta el almacén. El almacén que se tiene es en Chilca, ¿correcto? Y ahí inicia desde el requerimiento del recojo de los residuos hasta almacenar los residuos industriales ya en la misma planta, ¿no? Entonces, acá podemos ver que el transporte más que todo es el flujo desde cuando llegan a coordinar la fecha. Obviamente hay una previa coordinación en indicar qué persona va a ir para mayor seguridad, los conductores, las personas, los estivas. Llega la coordinación a la planta del cliente con el vehículo adecuado para poder recoger el tipo de residuo industrial con el que van a contar. Hacen el recojo, lo ponen en el vehículo y bueno, hacen el transporte con todas las coordinaciones hasta llegar a la planta. Ese viene a ser el flujo del segundo proceso. Llegado a la planta, el tercer proceso viene a ser el tratamiento de los residuos industriales contaminados. En este caso está dentro del área de laboratorio. Es por eso que el responsable del proceso es el jefe de laboratorio. El objetivo acá es neutralizar los residuos industriales contaminados. El alcance va desde la extracción de la muestra del residuo en el almacén, llega el vehículo al almacén, sacan los residuos y los van clasificando dependiendo de sus características, y su alcance final es hasta erradicar la peligrosidad de los residuos en el almacén. En este caso, por ejemplo, tienen que inertizar los residuos dependiendo de cuán contaminados están. Tienen que bajarle el porcentaje de inflamabilidad. Obviamente hay personas adecuadas para poder indicar qué residuos no se pueden mezclar con qué residuos, ¿no? Para que no pueda haber algún evento inafortunado, y bajar también el porcentaje de peligrosidad. Acá también, en este caso, se rigen por la norma ISO 14000, ¿correcto? Que es lo del medio ambiente, pero acá ya comienza toda la parte del medio ambiente, la contaminación, y bueno, también que para el personal esté
con los implementos, los EPPs correctos para que no suceda algún inconveniente en la misma planta. Y el último proceso el último ítem del proceso que tenemos es la disposición final de los residuos. En este caso está también dentro de la misma planta, pero ya una vez realizado el proceso de tratamiento del residuo, el responsable de este proceso es el jefe de la planta, que tiene que disponer los residuos en el vertedero, que son como una especie de vasos gigantes, ¿no?, que están dentro de la planta de Chilca. Inicia desde el almacén de laboratorio, o sea, en el laboratorio hay un almacén donde tienen los residuos ya tratados, los sacan y los transportan a la disposición final. Y en este caso utilizan monoliso 14000 también. Y el de la huella de carbono también, ¿correcto? Bueno, más que todo este proceso sí es chiquito porque solamente es sacarlo del almacén y transportarlo hacia el vertedero, obviamente tomando las medidas necesarias para no poder tener algún impacto ambiental en el terreno donde se encuentra situada la propiedad. Y ahí termina más que todo el proceso de los cuatro puntos que hemos visto. Pero, ¿puedes ver los indicadores? ¿Eso han definido? Todavía no. No tenemos los objetivos. Ah, ok. Ya anda pasando entonces. ¿Sí? Ya. Bueno, yo les voy a explicar sobre los objetivos. Como ven, no hemos leído todas las diapositivas porque es bastante texto. Pero vamos a hablarles principalmente de los objetivos de cada proceso. Como explicó Natalia, tenemos 4 procesos principales en todo lo que es el tratamiento o el giro central de la empresa. El primer paso es la recolección de residuos industriales y nuestro objetivo principal es la evaluación y la programación de residuos industriales, que es más o menos lo que he explicado. En la recolección lo que se va a hacer es conocer el cliente, saber qué tipo de desperdicios o desechos tiene y programar una visita con un especialista de operaciones. En el tratamiento, en el proceso de transporte de residuos industriales, el objetivo es transportar los residuos industriales desde donde se encuentran situados, o sea, clientes principalmente, hacia almacén o planta, ¿no? En el tercer proceso tenemos los tratamientos de residuos industriales contaminados, que es un trabajo ya dentro de planta. Dentro de planta nosotros tenemos un laboratorio especializado en el que vamos a hacer, mediante un muestreo, vamos a realizar exámenes en los residuos para ver si tienen grado de peligrosidad, si son inflamables al contacto con otro tipo de residuos o si tienen peligrosidad para ser inertizados. En este proceso, laboratorio es el encargado de todo en realidad y lo que se va a hacer es, cuando no se logra neutralizar la peligrosidad, se va a encapsular. Entonces, al encapsularlo, esto va a permitir que no salga ningún tipo de residuos y se va a disponer de tal forma para que al contacto con otros no genere ningún impacto ambiental. Y faltaba el último proceso, que es la disposición final, que el objetivo principal es disponer los residuos en el vertedero, que más o menos yo les explico lo que es, sin generar temas ambientales. Luego tenemos los indicadores o los los indicadores de medición de los procesos. En el primer proceso tenemos la calidad del servicio. ¿Por qué decimos que nuestro indicador es la calidad del servicio? Porque en este primer contacto con el cliente, nosotros, si es un tema grande, va a haber un contrato de por medio. Pero si es un tema puntual, por ejemplo las farmacéuticas nos llaman porque tienen destrucción notarial. Entonces se programa el notario para que visite planta, se programa el recojo con la farmacéutica y se lleva a planta y se hace la destrucción en un solo día, normalmente. Entonces tenemos mucho la opinión del cliente y lo que se programa se tiene que dar. En el segundo proceso, el indicador sería la cantidad de transportes hechos por día. Estábamos pensando hacerlo tipo en cantidades de viajes, pero al final no es lo mismo, por ejemplo, el transporte a nivel nacional que a nivel solo Lima. Entonces,
como indicador pusimos las toneladas por kilómetro, porque a veces también tenemos un recojo masivo, se puede decir, o un traslado masivo, que pueden ir a distintos puntos o distintos almacenes de clientes a recoger varios residuos que estén en ruta y llevarlos todos a planta. En el siguiente proceso, que es tratamiento de residuos industriales y contaminados, tenemos como indicador el grado de inerticidad, inflamabilidad y peligrosidad que nos reporta el laboratorio para poder disponer los productos. Y en el último proceso, que es la disposición, es el impacto medioambiental que tenemos. Los riesgos de los procesos y establecer los controles propuestos. Por ejemplo, puede haber un riesgo de derrame de transporte de residuos en lo que es transporte, o también lo que es el vertedero. Puede haber una fuga en la membrana o en cualquier espacio del traslado de esto. Entonces, puntualmente en transporte pusimos que es revestir el compartimiento de los transportes para evitar daños al ambiente. En el caso de un accidente, los camiones tienen una protección especial, se puede decir, para que con el impacto no haya un derramamiento de residuos. También tenemos como riesgo la fuga de material contaminado, que puntualmente lo podemos enfocar en lo que es laboratorio, que sería incrementar, el control sería incrementar la seguridad de los EPPs para los tratamientos de residuos, ya que si una persona no especializada entra al laboratorio cuando están tratando estos residuos, hay una capacidad de contaminación muy alta, ¿no? A pesar de que no recibimos residuos radioactivos. Y también tenemos el riesgo como fuga de residuos encapsulados, que es más o menos lo que les contaba. Hay residuos que, a pesar de ser en laboratorios, no llegan a ser inertizados del todo o pueden ser inflamables. Su grado de inflamabilidad es tan alto que realmente no los podemos desechar con otros residuos, porque al impacto o al choque de estos componentes pueden incendiar todo el vertedero. Entonces sería aumentar los sellados de residuos en los encapsulados para evitar fugas de contaminación. Ya, en reingeniería y optimización de los procesos de recolección, pusimos que era brindar a los clientes asiduos, porque lo vimos desde el tema de la recolección y el transporte. Muchas veces tenemos desfases en la información, porque el proceso es, en la recolección se programa el viaje y lo coordina un jefe de transporte. El jefe de transporte le envía los datos otra vez al comercial y el comercial le indica al cliente, que normalmente es un logístico. Entonces, cuando llegan a la planta o al almacén del cliente, a veces nos ha pasado que no tienen el conocimiento de la hora de llegada, la persona que se va a acercar, la placa y todos los datos que se mandan. Entonces, como sugerencia era brindar a los clientes asiduos, o que ya tenemos contratos planificados, la relación de todos los conductores y personal autorizado del mes, por ejemplo, para agilizar un poco el proceso y tiempos de validación con la seguridad de los programas. Y nada más. Ok, un aplauso para el equipo, gracias. Acá es importante que vayan mejorando en el tema de los indicadores, establecer también cuál va a ser la fórmula de medición o el ratio y las metas, ¿no? Un poco, bueno, igual el tema de riesgo, vamos a ver después en la clase el tema de riesgos, ¿ya? Su cadena de valor, pónganle los porcentajes, habíamos hablado de participación, por ejemplo, la utilidad, el margen, qué porcentaje es, cada proceso, qué porcentaje tienen aproximadamente, ¿no? Para poder tener un enfoque mejor, ¿ya? Ok, el siguiente equipo de Margaret, ¿ya salió? Acá está Margaret. Margaret con el equipo.
Ah, en Excel. Ah, ya, ya. ¿No se ve? ¿Ya abrió? Sí. Pero para acá, no se ve acá. Un ratito. No te preocupes. ¿Dónde está acá? ¿En Ahí F2? están los dispositivos. Ya, Ese vamos transporte acá. social. No, ahí está. Ya. Ok, ya estamos, vayan avanzando. Buenas tardes, compañeros. Vamos a presentar nuestro trabajo, el proceso de cadena de valor, tesorería, lo que es la empresa de Transportes Austral Group. Bueno, como ya en el transcurso del texto les comentaba, nosotros somos una empresa de servicio de transporte. Ya son como 10 años en la empresa, en el rubro. Somos una empresa familiar. Bueno, nuestra misión que nada en esto es brindar soluciones logísticas a nuestros clientes, ¿no? Mediante un excelente servicio de transporte y distribución. Nuestra visión es que consolidamos como uno de los, en primer lugar, ¿no? Lo que es el transporte de servicio, más que nada en el sector de retail. Vamos a continuar con el mapa de procesos. Tenemos procesos estratégicos, la gestión de alta dirección, ¿no? Donde van a haber planeamientos, proyectos que van a ser beneficios para la cadena de todo el servicio que se va a brindar, ¿no? También tenemos nuestros procesos operativos, que está la gestión comercial, con lo que es la búsqueda de nuevos clientes, el planeamiento de unidades desde la recepción de la solicitud del cliente hasta realmente realizar o llegar y cumplir con el servicio. El control del monitoreo es un valor agregado que se le da al servicio por el tema de estar controlando dónde se encuentran las unidades y a qué distancia están del destino, ¿no? Y eso es un control que se hace las 24 horas. En el proceso de soporte tenemos al área de recursos humanos por la evaluación que va a hacer a cada uno de los integrantes que vamos a estar ahí. En el área de contabilidad, conductores más que nada, que en realidad es lo que más podemos contar en la empresa, ¿no? Va a depender mucho porque va a depender de ellos cuánto es nuestra rotación, pues, ¿no? Porque por el tema también del tema de transporte, siempre tenemos el inconveniente de que muchos no se acoplan al trabajo. En el área de taller, tenemos el mantenimiento de las unidades, la tecnología de la información, como ya decía, estamos implementando un RP propio, la liquidación de viajes, que nos ayuda también a ver lo que es la evaluación, los costos de viaje, logística, en el tema de compra de repuestos, el tema de contratación de servicios de terceros, de mantenimiento de organización, y el área de gestión legal, ¿no? Que ve mucho de los permisos especiales que nosotros necesitamos como transporte, las papeletas que cuentan cada una de las unidades, porque también tenemos en el tema de los leasing, ¿no? Que también tenemos que estar al día con las papeletas, pagarlos para no poder tener problemas con la opción de compra en el caso se finalice el contrato de leasing. Y bueno, haciendo nada más un pequeño resumen de la cadena de valor que ofrece nuestra empresa, ya hemos hablado de las áreas de soporte, únicamente enfatizar un poco la importancia en el caso de soporte de liquidaciones de viaje de taller, porque como hemos desarrollado también estos dos procesos, nos ayuda mucho a revisar la rentabilidad que va a tener cada uno de los viajes con el tema de liquidaciones de viaje,
y a controlar el consumo de combustible, que es prácticamente una materia muy importante dentro del rubro en el que estamos. Y el otro tema es el taller, porque es el mantenimiento de los equipos que tenemos, que son los camiones. Y bueno, de todas maneras seguimos considerando estas tres áreas como las principales, lo que es comercial para el tema de los contratos nuevos o ya preexistentes, el planeamiento de unidades de transporte, que es prácticamente designar unidades, verificar si tenemos y designar cuáles se van a usar, y finalmente el control y monitoreo, que está en la par de ello, ¿no? Una vez que empieza el servicio de control y monitoreo, se está dando una serie de reportes todo el tiempo que ayudan a varios procesos de la empresa. Aquí comenzamos ya a ver las fichas de procesos, que son los procesos principales que tiene la empresa. Uno de los procesos principales es el planeamiento de unidades de transporte, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Es el principal objetivo de la empresa, ¿no? El recoger y entrega de mercaderías a destinos solicitados. No es responsable del proceso el jefe de operaciones logísticas. El alcance que tiene es desde la recepción del pedido hasta la puesta de la mercadería en el almacén que el cliente nos ha indicado, ¿no? El proceso en realidad comienza con la solicitud del cliente al área de comercial. A partir de aquí es donde se comienzan a hacer la evaluación y disponibilidad de las unidades de transportes, informar a los clientes qué unidades de transporte se les está asignando, informar también al área de monitoreo cuáles son las unidades que están yéndose a la ruta para poder hacer estudio de seguimiento vía GPS y bueno, y el traslado en sí de la mercadería al almacén final del cliente. ¿Qué controles tenemos? La revisión de documentación al momento de trasladar mercadería, como son las líneas de revisión, revisión de la documentación propia de la unidad de transporte, SOA, seguro vehicular, seguro también de las mismas mercaderías que se está trasladando. Y bueno, también la verificación de que las unidades se encuentren correctamente operativas, ¿no? La salida para nosotros es la entrega de la mercadería. Dentro de los documentos internos tenemos la hoja de ruteo, el control del mantenimiento preventivo que tienen las unidades de transporte y las guías de revisión que se hace tanto del cliente como la de nosotros. Documentos externos, los permisos de circulación que se tienen que tener ante el ministerio y los mismos reglamentos que por el transporte de las cargas. Los registros que nos ayudan a poder controlar todos estos servicios que están dando a nivel de la solicitud del cliente, el manifiesto, que es el documento donde se comienzan a asignar todas las unidades, toda la ruta que se va a realizar, y la base de datos de por sí de todas las rutas que se tienen de un lugar a otro lugar y las personas que también están siendo asignadas. Como parte de los recursos humanos están los conductores, está el personal mismo del departamento comercial y el personal de planeamiento. Infraestructura son todas las unidades de transporte que tenemos, las montacargas, frigoríficos, bicámaras, unidades secos. Ambiente de trabajo, hemos diseñado más las oficinas administrativas y los almacenes de clientes. Entre los servicios que contratamos externos, el servicio de estiva y desestiva y el servicio de pesca que también será en la ruta. Propiedad del cliente es toda la mercadería, no es nada de nosotros, es todo el cliente. La preservación del producto, al momento que nosotros usamos los frigoríficos, tratamos de llevarlos en la temperatura adecuada para la mantención de la mercadería. Y el indicador para nosotros en este caso es la atención al tiempo del servicio prestado, la frecuencia cada viaje y la meta bueno es que todos los viajes se lleguen a completar al 100%. Bueno, el segundo proceso que hemos escogido es la liquidación de viajes. El objetivo es validar, asignar todos los casos de servicio de transporte de carga. El responsable es el jefe de liquidación de viajes, iniciarse desde el ingreso de la programación de servicio al sistema, los manifiestos, que es el inventario de producción, hasta el envío de documentos contables archivados de manera ordenada a todo el país. Bueno, el proveedor es el área de atendimiento, que inicia con una solicitud de manifiesto, las entradas,
clínicas, recibe el conductor, recibimos una llamada de parte del conductor para la programación de viajes, y las actividades a realizar son la revisión de alertas por la creación de manifiestos, el registro de anticipos viáticos para el conductor. El conductor recoge el anticipo, o sea, el grifo le da al conductor fondos, ¿no?, para el viaje, y recibe un vale de combustible. Luego se emite y entrega en formato de liquidación al conductor. Entonces se recopila toda esta documentación supletoria para agregar al manifiesto, ¿no?, para que puedan salir. Los controles revisa toda la documentación para programar el viaje, revisa la documentación para se pueden emitir los manifestos de salida. Las salidas críticas, la asignación, viene a ser la asignación de gastos por servicio de transporte. El cliente viene a ser el área comercial, que es el banco. Los documentos internos es la hoja de manifiesto y la guía de transportista, que es los documentos externos, cuando hemos puesto la normativa regulada por el Ministerio de Transporte, la guía de emisión de revisión del cliente, y creo que también deberíamos agregar acá el SUNAT, y el vale de combustible que tenemos en el grifo. Los registros es la hoja de liquidación. Los recursos humanos es el jefe de liquidación, el encargado. Y la infraestructura es el equipo, los equipos de escritorio que son PC, ambiente de trabajo, hemos puesto la oficina de liquidaciones, eso no aplica, los siguientes campos tampoco. Bueno, el indicador es el envío oportuno de la documentación sustentatoria para realizar el manifiesto. La frecuencia es por cada día, cada solicitud. La meta para este proceso es la documentación de toda la documentación que se completa a un 90%. Estamos tomando en cuenta el proceso de nuevos clientes, uno que tiene como objetivo la firma de contrato alcanzable de comercial. Eso va desde la entrevista con el posible cliente hasta la firma de los contratos. Acá, como proveedor o donde se inicia el proceso es futuros clientes. Tenemos en entregas por recomendación, contactos, correos, entrevistas con los clientes. Se envía el correo solicitando entrevista con los clientes. Se envía una propuesta de servicio, se revisan las condiciones de formato de servicio y algunas modificaciones que podrá hacer según lo que solicita el cliente. En controles tenemos los estatus de información de probables clientes. En salidas críticas tenemos la firma de los contratos y en la atención del cliente servicio de transporte. En documentos internos son correos y composiciones. Registros, información de clientes, recursos humanos que intervienen a través del área comercial, el área legal, contabilidad, gerencia, infraestructura no aplica, en este caso las funciones administrativas, por ejemplo tampoco externamente no aplica, y no tampoco aplican en lo que son indicadores, contratos firmados, una frecuencia de emisión mensual con un cliente por mes. Eso más que nada se da porque de todos nuestros clientes prácticamente hay un 80 o un 85% que solamente dependemos de uno de ellos y los demás son porcentajes. Transportistas reciben su cliente con grifo, ellos tienen la vía estratégica con sus proveedores. Como ellos siempre tienen liquidez para que
conductor no esté viendo la oficina, no esté viendo a sacar el dinero del banco, va directamente al grifo, porque con todo este grupo nos abastecemos de combustible, y el grifo genera un vale, ¿no? Un vale de combustible y también nos genera dinero. Entonces, y el área es el área de seguridad, la que se crea un aviso de que hay un anticipo para esta persona, y el grifo simplemente es una pequeña decisión administrativa, es que esa gestión entonces eso nos facilita bastante el tema del dinero, pero definitivamente por eso es un tema que requiere todo un área, ¿no? Que es la seguridad. Y el último proceso que hemos tratado es el tema de mantenimiento vehicular. El objetivo del proceso es detectar anomalías en las unidades de transporte antes de que presenten las fallas, ¿no? Porque no podría pasar que una unidad de transporte le pase algo en el camino por un tema de mantenimiento preventivo de repente. El alcance es desde la recepción del reporte de kilometraje, que el área de control de monitoreo hace el reporte de kilometraje y lo envía. Entonces, también, en este caso, para este proceso, el encargado, el responsable del proceso de servicio de taller, ellos reciben este reporte y de ahí tienen una idea de qué mantenimiento le tocaría a cada unidad. Con esto arman un cronograma de mantenimiento y lo ejecutan, ¿no? Entonces, el proveedor que nos da el proceso, nos monitorea de flota. Las actividades en las que involucra esto es como ya dije, la ejecución del programa de mantenimiento, la comunicación del cronograma al conductor y al planeamiento, para que no cuente con esa unidad, ¿no? Y el conductor también, porque en ese tipo de negocios el conductor prácticamente son siempre dos conductores en una unidad. Como es un viaje, un tema que siempre están en ruta, pueden tardar 3, 4 días de viaje, ellos tienen incluso sus cosas ahí, ¿no? Como una pequeña cama atrás, todo, y es como que es como una pequeña casa para ellos. Entonces están de ida y vuelta con esos equipos, y ellos son los únicos que tocan sus unidades, ¿no? Que las manejan y que las llevan de un lugar a otro. Es por eso que en este proceso ellos son también los encargados de que tienen que internar la unidad de transporte al taller que se les indique. Puede ser un taller externo o puede ser el taller interno que tenemos. Eso también se ve en este proceso. Y bueno, la otra actividad es el diagnóstico de la unidad de transporte y solicitud de repuestos al almacén si es que se da de manera interna, y si necesitan repuestos filtros o lo que sea, que también se cuenta con un almacén de estos repuestos. Y finalmente el alta de la unidad de transporte. Los controles es el cumplimiento del cronograma de mantenimiento y la conformidad de servicio en caso que se haya dado en un taller externo. Aquí lo que teníamos que agregar es el tema de que una vez culminado el servicio, la reparación de esta jefe de taller, tiene la conformidad de que la máquina está operativa. Las salidas críticas es un tema del informe de mantenimiento preventivo, que es una hoja que requieren todos los equipos para poder seguir haciendo una ruta, ¿no? Que es un tema que se necesita para el proceso de planeamiento. Y bueno, como documentos internos que se tienen que generar en este proceso es el tema de los órdenes de compra, cuando tenemos que externalizar el servicio, y el reporte de kilometraje. Como documentos externos no nos aplica en este caso. Y como registro, el registro que da este proceso es el informe de mantenimiento preventivo. Los recursos que necesitamos, recursos humanos, son los conductores, los técnicos de taller. La infraestructura, hemos colocado el tema de las herramientas para el mantenimiento, y el ambiente de trabajo que hemos colocado en este caso es taller. El proceso que es contratar externamente son los talleres de reparación autorizados cuando externalizamos, y los equipos de seguimiento y medición, bueno, es el tema del rastreo y los equipos de telemetría, que son los que detectan cuando hay una anomalía en los camiones. Y para los demás temas no aplica la propiedad del cliente y la presentación del producto. En este caso todavía no hemos elaborado un indicador, pero pensábamos, porque en este tema es que la frecuencia de medición en todo caso sería de repente el cumplimiento del cronograma de mantenimiento, ¿no? Y la meta sería que sea pues siempre el 100%, ¿no? Porque es los equipos que utilizamos para el todo el negocio.
en materia de negocios y finanzas, es más que todo la descripción de la organización con ciertos puntos que vamos a ver. Hemos discutido como procesos claves los grupos, los inversionistas y las instituciones financieras. Estos son los proveedores principales, los proveedores de camiones y repuestos, como Volvo, Toyota, International, y también los proveedores que nos dan el servicio de rastreos satelitales. Dentro de los recursos clave que mencionan estos socios y proveedores están las empresas de carga encima, los mismos conductores, los repuestos, el combustible, el mantenimiento de redes de transporte, el servicio de GPS. Las actividades claves, transporte de mercadería y el monitoreo de los unidades de transporte. Bueno, los recursos son los principales transportes, las unidades de transporte, las contratas, los combustibles, tiradores y la tecnología. ¿Cuál es nuestra propuesta de valor? Darle seguridad y calidad del traslado de la mercadería a los clientes, la atención y monitoreo de las 24 horas del día, uso de la tecnología de los GPS en las zonas de los sistemas de transporte, el traslado continuo de las mercaderías y también los diversos formatos que tenemos para poder brindar el servicio con efectividad. ¿Cuál es la relación con los clientes? Fidelidad, calidad, seguridad, confianza y puntualidad. Los canales para poder dar atención a los específicos de vía correo electrónico, teléfono, página web y la mayoría de recomendaciones de los clientes. Antes de medios encontramos entre los criterios que los departamentos y políticas. ¿Cuáles son sus clientes? La carrera, el aire, informal o el CSE. Entre la estructura de costos, tenemos los costos como recursos. ¿Cuáles son los más? Lo que nos cuesta más cotidianos, el transporte, el combustible, que es el 41% de los transportes, el mantenimiento de las unidades de transporte, el 10%, compra de repuestos el 15%, y la remuneración de los conductores y el personal administrativo. Nuestros costos ingresos, el apoyo de servicio de todo personalizado a cada uno de sus clientes y el dinero de servicio. ¿Cómo nos pagan los clientes? A nivel de fácil, créditos de a 30 y 60 días, también tenemos ingresos por capital de trabajo, y bueno, todos los clientes se van a poder trasladar a la mercadería. Nos teníamos preparado la oficina de ingeniería, que es una de las manos nacionales de desarrollo de negocios, y esta definía la capacidad a nivel de varios procesos, pero hemos visto como esta aplicación de pero hemos visto cómo se viene el tema de rendimiento. En el rendimiento, bueno, como ya pasado un explicado y ahora también, es finalmente cuando el cliente solicita un servicio, el comercial transfiere este solicitud. Entonces lo que pasaba antes era que el planeamiento revisaba la disponibilidad y planeamiento se crea el manifiesto, que es el documento donde se van a asignar todos los detalles del viaje, ¿no? Y le comunicaba esto al conductor mediante una llamada telefónica en realidad. Eso es lo que se maneja vía teléfono. Y ellos, bueno, el conductor recibe todas las indicaciones, pero el tema con esta aplicación sería que lo reciba en el celular, a través de una alerta, en vez de la alerta que tiene, comienza a hacer, ¿no?, toda la ruta. Continúa todo el proceso normal en que tiene que ir también a los viáticos, que hemos hablado, hay un proceso de creación de viajes que empieza también, pero pasado esta parte, él empieza a hacer el viaje, ¿no? Y durante el viaje, él empieza a recopilar información. Por ejemplo, tiene que ver que al momento que llega al almacén y recoge las cosas, tenía que verificar que las cosas coincidan con lo que se había pactado. Y para todo ello, tendría que enviar el estado solamente de la aplicación. Ya no estoy llamando ni confirmando que está ahí, no más que tiene el tema del empleo. Entonces, esto haría de que se evite una conducción entre el conductor planeamiento, todo por teléfono, porque ya estaría a través de la aplicación. Y permitiría que una vez el conductor con el número de entrega, que ellos necesitan el número de entrega del cliente para facturar, y ya no tenga que terminar el proceso de liquidación de viajes para que la liquidación de viajes te envíe la información comercial, sino que una vez que el conductor llega a su destino final, con el número de entrega, a través de la aplicación lo carga y comercial ya con ese número puede hacer una preliquidación para ya hacer
ser más rápido este proceso. Ok, muchas gracias al equipo. Un aplauso al equipo, gracias. Ok, el siguiente, el último, que nos queda poco tiempo. Acá ahora le voy a pedir unos minutos más después porque falta una parte teórica, ¿no? Como estamos ampliando, para quedarnos un ratito más y a ver si hacemos el taller de riesgos también. ¿Lo puedo conocer? Ya, gracias. Ahí vamos. Estamos haciendo. ¿Quién está en el equipo? Arce. No, Arce. Margarita. Es la que llamo. Sí, sí. Después es María del Carmen Liao y María Elena Alegre. Ok, gracias. Siempre no olviden de ir completando su trabajo final, ¿no? Todas las fichas deben estar completas. Por ahí también en los anteriores he visto que algunas fichas falta completar, ¿no? Yo entiendo que ha sido por el tiempo, pero hay que completar todas. Indicadores, afinar bien indicadores. Hay un tema que me pusieron, por ejemplo, en el proceso de nuevo cliente, infraestructura no aplica, pero sin embargo, si yo no cuento con infraestructura, ¿cómo voy a hacer la propuesta del cliente? Recuerden que igual hasta necesito infraestructura informática, ¿no? En la oficina. Entonces no es que no, todo siempre aplica, a no ser que sea procesos externalizados que no apliquen, ¿no? Pero en el tema de infraestructura revisen que sí es importante, ¿no? Y el referente a normas legales también, de acuerdo al rubro que ustedes manejan, hay normas legales. Por lo tanto es importante ahí revisar bien qué normas aplican directamente al proceso o pueden ser indirectas, ¿no? Que ventas no aplicará a ventas, pero sin embargo para poder vender debe tener en cuenta que en el proceso operativo sí tienen que cumplir las normas legales, ¿no? Entonces, por ahí siempre mantener esa identificación. Ok, bueno, adelante. Hoy nos tocaba hablar de la empresa Novopan Perú. Les hemos dejado un pequeño auténtico para que puedan conocer de qué estamos hablando, qué productos se comercializan, y que puedan entender un poquito más. Primero vamos a ir con la presentación de la empresa. Novopan Perú se fundó en 1988, es de capital extranjero, se inició en Ecuador, creó su primera línea de negocio en 1996. En 1997 inició su oficina acá en Perú y ahí inició toda esta historia de la comercialización de tableros. En el 2006 se comenzaron a expandir en Ecuador para poder adquirir más mercado acá en el Perú. En el 2008 creó una nueva planta de un producto específico para laminarlo. Luego creó líneas de chapado, que son los colores que pueden ver en los trípticos, para un sector exclusivo, ¿no? Y en el 2017 creó un centro de experiencias, ¿no? Que más que todo que Novopan no busca comercializar, sino también los tableros te dan experiencias para que tú puedas ambientar un espacio, ¿no? Novopan es un centro de distribución especializado en la comercialización de tableros aglomerados y accesorios a nivel nacional. Tiene más de 20 años en el mercado liderando sobre su competencia, ¿no? Tiene una participación de mercado del 34%, manteniendo sus objetivos. Como podemos ver, el share of market del laminado Novopan se mantiene el 34% con un crecimiento del 18%. Esto es real, ¿eh? Es un dato de Veritrade. O sea, nosotros como empresas lideramos el mercado, ¿no? Por la innovación y la captación de nuevos clientes y nuevos sectores. Política. La política de Novopan es comercializar tableros de melamina y aglomerados y accesorios para satisfacer la necesidad de nuestros clientes, ¿no? Y las exigencias de ellos, para así obtener un beneficio para los accionistas y para los colaboradores. Bueno, la misión de Novopan es llegar a ser una empresa líder en comercialización de tableros de melamina y accesorios. Y para eso para nosotros llegar a cumplir con esa misión, contamos con un personal calificado que se entienda y llegue a cumplir con el objetivo de lo que es Novopan.
Novopan lo importante es que el cliente es el ser de la empresa. La visión. ¿Qué espera hacer Novopan? Novopan espera ser líder en el mercado para poder abastecer a todos sus clientelas, ¿no? Entonces, siendo líder en el mercado, tú puedes dar un mejor servicio y un mejor producto, ¿no? Eso es lo que visiona hacer Novopan, líder en el mercado, y lo está logrando. Okay. Los objetivos, que podrían ser indicadores, ¿no? O sea, es sinónimo. Mantener la satisfacción del cliente mayor a un 90%, ¿no? Con 4 encuestas trimestrales internas, una encuesta externa anual para medir por otra entidad. Ciclo de atención de pedidos, ¿no? Esto viene mucho con el tema operativo. Tratar de despachar o distribuir en 24 horas máximo en Lima, 72 horas en picking y provincia. La calidad del servicio tiene que ser mayor o igual al 90%. La atención de reclamos en el 90% tiene que ser resuelto en 90 días útiles. La cobertura del producto de Novopan Perú en Nuevo Color y RH, que son los productos que más salen o que más promocionamos, los Key Account tienen que ser atendidos en un 100%. Pues ahí hay sector retail, los distribuidores, que son nuestros socios estratégicos también, en un 39%, ¿no? Que ese es el valor que se tiene. Y en industriales tenemos que captar un 53%. Diagrama. Bueno, en el diagrama de interacción de los procesos SIG Novopan podemos ver nuestros procesos de apoyo y nuestros procesos principales. En nuestros procesos de apoyo tenemos el mercadeo, recursos humanos, finanzas, sistemas y mantenimiento. Y tenemos también los procesos principales. Aquí podemos visualizar, nosotros hemos escogido 4 procesos para poder elaborar nuestro trabajo y lo que hemos aprendido en este curso. Hemos escogido en el tema de las ventas, el proceso de gestión de ventas, que luego lo va a conversar, lo va a hablar mi compañero. Y tenemos también en el proceso de operaciones, vamos a hablar sobre el proceso de las compras al exterior, el proceso de la gestión de almacenes y el proceso del transporte de pedidos. Hemos escogido estos 4 procesos debido a que para que se pueda visualizar en sí desde el área de ventas y los 3 procesos de operaciones, los procesos principales. El organigrama de área de ventas. Podemos ver que está encabezado de ventas, por el supervisor de coordinaciones, que es realmente el que va a supervisar todo el tema de ventas, el coordinador de ventas, asesor comercial. Hay 2 coordinadores, un asesor comercial para Sur Lima y provincias, y otro asesor comercial para Lima Norte y provincias, y otro asesor comercial Lima y Centro y provincia. Está dividido por 3 asesores comerciales y 2 coordinadores. El flujograma de gestión de ventas es el flujo de Novopan, en donde se va a originar todo el circuito desde que nace hasta que es atendido el cliente con la conformidad de ellos. Podemos ver que tenemos 2 tipos de ingresos. Uno, por un lado, solicitud del cliente, y por otro lado, solicitud del vendedor. Estas 2 solicitudes van a ser neutralizados, revisados por el coordinador de ventas, que es el encargado de toda la gestión operativa de ventas. En este caso de solicitud del cliente, se atiende mediante llamadas telefónicas, ¿no?
Y la otra es la solicitud de vendedor, es la que se atiende mediante las visitas que el gestor haya realizado en todo su perímetro asignado. Podemos ver cuando, en el caso de cuando soliciten clientes por teléfono y es cliente nuevo, el coordinador envía a un vendedor para que lo visite a su local o oficina y pueda saber lo que el cliente necesita de Novopan y lo que necesita para distribuir. El cliente puede ver, el vendedor va a ver si el cliente cuenta con una planta apropiada para poder almacenar lo que piensa comprar, si cuenta con aparatos o maquinaria con la tecnología pertinente para poder realizar los cortes. Luego de eso recibe el tema de la cotización. O sea, es que cotízame estos ítems y él lo deriva a su coordinador de venta. De ahí, una vez que se evalúa, se envía la cotización, ya sea por correo, ¿no?, o por WhatsApp, se envía la cotización, el cliente lo acepta, ¿no?, y manda su conformidad de la misma manera, por correo o por WhatsApp. Una vez que ya está la conformidad del cliente, enviamos, el coordinador de venta envía en forma inmediata para la verificación del stock. Una vez que se verifique el stock, si contamos con el stock, enviamos la aprobación a finanzas para que lo apruebe. Para esta aprobación, lo que primero tiene que suceder es la conformidad del cliente, ¿ya?, y el voucher de depósito, ¿no? Eso normalmente son cuando son clientes nuevos, porque la política de venta por cliente nuevo, las 2 primeras ventas tienen que ser a contado y luego pasar a una evaluación crediticia y si califica se le da la línea crediticia, pero muchas veces con una protección, con una carta fianza, la presentación para que no tengamos problemas de liquidez. Novopan se caracteriza por no tener problemas de liquidez en el tema de las ventas, ¿no? Es tanto así que este flujo está dando resultados, ya que la facturación anual de Novopan son de 48 millones de dólares anuales. Entonces, una vez que a finanzas aprueba, envía por correo electrónico la comunicación al cliente que ya ha sido aprobado y ya cuenta con los requisitos y se genera la venta. Y si no fuera posible, no ha pasado los filtros respectivos, se niega el pedido y termina la comunicación con el cliente. Para terminar con esto, el indicador que manejamos acá es la de eficacia. ¿Por qué? Porque la preocupación de Novopan es la de que el cliente se sienta satisfacción total de la venta, no tanto por el producto que lo reciban en buenas condiciones o cuente con una buena calidad, sino que también se sienta seguro del asesoramiento técnico que vamos a brindar después que él hace, que se podría llamar la postventa, ¿no? Ese es lo que... A ver, un par de minutos más, por favor, terminen con... El organigrama de operaciones está liderado por el jefe de operaciones, tiene un asistente de compras y tenemos acá la línea de encargado de almacén, encargado de despacho, almacenero, la sede sur y sede norte. El encargado de almacén tiene su personal, contratista y auxiliar, y el encargado de despacho y el operador de despacho. El programa de compras al exterior empieza con una planificación de la compra. En esa planificación, los gerentes, tanto de venta como el gerente de operaciones y el gerente general, tienen una reunión semanal. Una vez por semana se reúnen para conversar sobre temas de qué situación se encuentra. Por ejemplo, los saldos que tenemos todavía, los saldos que
tanto la matriz de Ecuador, porque la matriz se registra en Ecuador, y las solicitudes que hacemos, los pedidos, es que lo mandamos allá, a Ecuador. Entonces ellos se reúnen para hablar y planear esta planificación con lo que se cuenta, ¿no? Para poder enviar esa información a la matriz de Ecuador. Envía la información a Ecuador, Ecuador valida esa información. Si en el caso fuera que no haya el stock en la planta allá en Ecuador, se manda a fabricar, si no hubiera. Y si hubiera el stock que hemos solicitado, ¿no? Se genera una orden de compra a la casa. Esta confirmación de orden, cuando se espera la confirmación mediante un correo de la casa matriz, una vez que ellos hagan su planificación también allá, ¿no? Esa planificación de costos y también informan en vía correo. Entonces luego llega la confirmación y luego carga la planta, o sea, llega la y ya, claro, y luego viene la confirmación del embarque, ¿no? Cuando ya el proceso llega al puerto para poder llevar el Acá más rapidito. Acerca del proceso de almacenaje. Bueno, tenemos dos tipos de entrada, el ingreso por contenedor y el ingreso por rechazo del cliente. Estos dos tipos de entradas generan una verificación. Si el contenedor está en buenas secciones, en buen estado, entonces pasa a la recepción. Pero si el contenedor muestra algún defecto, automáticamente se comunica con el agente de aduanas que va a empezar un nuevo proceso. Si el contenedor está apto, se pasa al proceso de almacenaje. En el proceso de almacenaje tenemos tres tipos de distribución. Por picking, bueno, vienen a ser las zonas: picking, alta rotación y productos observados. Una vez que el producto se encuentra distribuido en estos tipos de zonas, empieza con el proceso de despacho. Este es en el proceso de almacenaje tenemos claro el objetivo, que viene a ser contar con el abastecimiento de stock para poder atender la demanda del mercado. Bueno, como podemos verificar, dos tipos de entrada: la verificación del contenedor, la ubicación del material, que viene a ser la materia prima, y una vez que está separado, ya viene a ser el despacho. Ahí termina este proceso, que es el proceso de almacenaje. Luego, tenemos el proceso de transporte de pedidos. Este proceso se encarga... Eso sí puedes avanzar, por favor, porque hemos visto transporte también en otro lado. Si avanzas al siguiente. Bueno, este transporte es simple. Es la parte final ya del puesto de la mercadería hasta el cliente. Tenemos la recepción del pedido en almacén, programación de despacho, la solicitud del montacarga para llevar la mercadería a los carros para el proceso de distribución. Se hace un monitoreo constante para ver que las unidades lleguen hasta el cliente. Como parte final tenemos la conformidad del cliente. Si el cliente da conformidad, el vehículo se despacha la mercadería, y si no, regresa al almacén. Bueno, este es el proceso de transporte. Gracias. Ok, muchas gracias. Un aplauso para el equipo. Hay bastante para trabajar, chicos, acá en este equipo, ¿ya? Porque hemos visto... Ojo, los organigramas lo retiran del entregable porque no es parte de los pedidos, ¿no? Hay que trabajar las fichas, hay que trabajar indicadores, el tema de cadena de valor, industria, empresa, Canvas. Ahí hay que ponerle fuerza, hay que ponerle horas de trabajo, ¿ya? Hay que ponerle horas de trabajo. Ya. Ya, pero muchos han dado mucho tiempo a otras cosas que no eran lo esencial, pero si lo tienen, bienvenido, eso hay que presentarlo, ¿ya? Ojo, importante es que el indicador mide el grado de avance de mis
recursos o de mi operatividad para cumplir con mi objetivo. Ya es un tema importante. Luego explicaban ustedes los diagramas de flujo en general, ¿no? Si he explicado diagramas de flujo, ustedes habrán podido darse cuenta que en algunos casos han explicado mejor el diagrama de flujo que lo que mostraba en el diagrama de flujo. O sea, explicaban con más detalle lo que mostraba. El diagrama de flujo debe hablar por sí solo. Por lo tanto, eso implica que se deben mejorar en general algunos diagramas de flujo, ¿ya? Entonces, miren eso, oye, porque por ahí mostraban, por ejemplo, el tema de finanzas, hay controles en finanzas, pero no mostraba ahí el diagrama de flujo. O debe hacer una llamada a otro diagrama que probablemente pertenece a otro proceso. Entonces, ya ahí hay que mejorar. Los diagramas deben hablar por sí solos, ¿ya? Un tema muy importante que tenemos acá es los riesgos. Y acá tengo dos modelos que después les voy a entregar también el material para que puedan ustedes, que va a formar parte de su entregable en el tema de gestión de riesgos, ¿no? Porque igual tenemos riesgos estratégicos o riesgos muchas veces de negocio o riesgos operacionales. Hay dos niveles, ¿no? Uno es riesgos de la empresa, empresariales, o riesgos operativos que me pueden generar un incumplimiento hacia mi cliente. Por lo tanto, es importante tener una buena identificación del nivel de riesgo, el potencial de generar un desvío, por ejemplo, ¿no? Analizar el riesgo, cuál va a ser el impacto, ya sea por acciones que ha habido anteriormente, reclamo de clientes, productos no conformes, si fueran operativos. O en el caso del sector, ¿no? Incumplimientos legales también pueden generar riesgos ya más allá de operativos, sino también estratégicos, ¿no? ¿Cómo debo establecer el control de riesgo y luego el monitoreo del riesgo? Por ahí es importante y hay que trabajar acá por cada proceso. No lo estoy pidiendo que analicen riesgo de negocio, sino más que nada sus riesgos por proceso, ya para el entregable. O sea, ¿cómo hay que entender acá? Igual, hay un equipo de gestión en el cual debe identificar justamente esto. Tal cual como hablábamos de una mejora, acá hay un equipo multidisciplinario para analizar estos riesgos. Tanto el cliente interno como el que me puede generar del proveedor externo, o la misma operatividad o las actividades en cada uno de los procesos. Importante es definir cuál es el impacto que me va a generar, y por lo tanto ahí voy a establecer mecanismos de control en el tema del impacto que me puede generar al negocio, y luego evidenciar o monitorear cuán efectivas van a ser esos mecanismos de control de estos riesgos, ¿no? Y tenemos acá identificación del riesgo, cuantificar los impactos potenciales, cuál va a ser su severidad, cuál va a ser su probabilidad. O sea, la probabilidad ha ocurrido siempre, ocurrirá, o ha habido un historial de ocurrencia. Luego, ¿cuál va a ser la severidad? Implica costos, implica paradas de operación, implica no atención a mi cliente en el tema de operatividad. Todo esto yo lo voy a dar para que colgarlo en la plataforma, por si acaso, yo todo este material. ¿Cuál va a ser mi análisis? ¿Ha ocurrido? Entonces, por ahí viene el tema muy importante. ¿Y cuáles son las estrategias? Uno, lo importante es, debemos eliminar ese riesgo. Si no se puede eliminar, podría trasladar el riesgo a un tercero. O sea, si no puedo, o sustituir mis actividades para evitar este riesgo. Y si no, tener controles, ya sea del punto de vista operativo, de calidad, del punto de vista de seguridad, del punto de vista medioambiental. ¿Cuáles van a ser mis controles, ya sea automatizados o controles en mis líneas de operación, ¿no? ¿Qué controles debo establecer? Para lo cual ya voy a minimizar ese riesgo. Pero también hay riesgos que por un tema de recursos tengo que convivir con esos riesgos. Ojo que hay riesgos positivos y también hay riesgos negativos, ¿no? Ahí hay un tema en el tema de gestión de riesgos. Luego, ¿cómo voy a controlar? ¿Cuáles van a ser mis mecanismos de control? ¿Cómo riesgos positivos? Que me pueden generar oportunidades de negocio, por ejemplo, ¿no? Claro, riesgos y oportunidades, pero me pueden generar ya oportunidades de operación, ¿no? Riesgos externos. Pueden haber externos y internos también. Claro, ahí hay riesgos que tú puedes determinar a nivel externo que podrías manejarlo, o riesgos internos que sí puedes controlar. Por ejemplo, hay riesgos medioambientales que te pueden afectar la producción. Ahora, en Estados Unidos, ¿qué tenemos en este momento? En algunos estados, los huracanes. Esto te va a generar parada de producción en estas zonas. Son riesgos externos. En la época del Niño, por ejemplo, en el norte, hubieron riesgos
externos que me generaron paradas de operación, traslado de transporte, de materiales. Por ejemplo, hay empresas que llevan sus insumos de Lima a Arequipa. Cuando hubo este sismo que se bloqueó la Panamericana Sur, ¿por qué generó? A que tengan planes de contingencia para trasladar sus materiales por vía Cusco, de repente vía marítima. Por lo tanto, es un buen punto ahí. Si mis riesgos no los puedo controlar, tengo que establecer planes de contingencia para poder atender a mi operación. ¿Sí? Y exactamente, ¿no? Porque muchas veces esas contingencias, de alguna manera, dependiendo del grado de recurrencia, tiene que estar incluido. Porque si esas contingencias no los incluyo, simplemente el cliente me va a pedir que la atienda, ¿no? Y es parte de también tener en cuenta todos esos riesgos que pueden generarse, ¿no? Y justamente cuáles son los controles. Y esos planes de contingencia también deben ser validados, ¿no? Desde un riesgo a nivel de no generar un buen plan de mantenimiento de infraestructura, como vimos creo que la primera sesión, que me puede generar un siniestro, y eso muchas veces no lo he mapeado, ¿no? Un incendio, ¿no? Paradas de operación, y al final no tengo un plan de contingencia a quién atender a mis clientes, ¿no? Ha habido casos acá de empresas que se han incendiado y simplemente se quedó la producción. Y si yo lo veo como enfoque de cliente, tengo que mapear también los riesgos de mi proceso de compra hacia mis proveedores. O sea, es el único, tengo que tener alternativas, ¿no? O me van a dar un plan de contingencia también. Y luego el monitoreo, retroalimentación o vigilancia o auditoría de estos riesgos, ¿no? Yo diría que la fortaleza en estas épocas de mantener un buen proceso bajo control es tener justamente bien identificados esos riesgos. Y si realmente esta severidad va a poder tratarse internamente o si eso me puede convertir en riesgo de negocio, ¿no? Hay empresas importantes multinacionales que justo el tema de calidad lo tienen manejado. Sin embargo, el tema ambiental para ellos es mucho más delicado, porque el incumplir una norma ambiental en un país simplemente les baja las ventas inmediato en otro continente, porque son marcas reconocidas que influyen en el manejo de redes, de las comunicaciones. Ahora tiene que mapearse también como partes interesadas en el análisis de riesgo, les comentaba, ¿no? Desde la sesión 1. Y bueno, acá tienen toda la metodología para identificar el riesgo, desde actividades, tareas, ¿no? Pues por eso es muy importante, aunque parezca simple, el diagrama de flujo es muy importante para identificar en cada actividad si hay o no hay un riesgo de incumplimiento. Y si, por ejemplo, si ya tengo algún mecanismo de control para detectar ese riesgo. Si tengo un mecanismo de control, pues tengo que mapear ese mecanismo para que se mantenga, que no sea porque la persona vino a trabajar y cuando se va a él, se va con su know-how. Entonces tengo que establecer y documentar esos mecanismos de control. Identificar esas causas, ¿no?, que lo originan para eliminarlas o mitigarlas, ¿no? Identificar el impacto y también identificar aquellos procesos claves en la organización que me pueden generar estos riesgos, ¿no? El análisis, por qué están ocurriendo esas desviaciones, la frecuencia, importante ahí data de las lecciones aprendidas, y tener en los equipos personal que tiene experiencia en la organización, que ya ha tenido esos casos que parecían que siempre se solucionaban, pues ahora la idea es que eso no ocurra. Y eso está en diferentes enfoques, ¿no? Del enfoque, como le digo, operativo en calidad, pero también el tema medioambiental, dependiendo de las organizaciones, o el tema de seguridad puede influir finalmente como riesgo de negocio, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias probables si no se toman acciones? ¿Cuánto costará el proceso de prevención? Por lo tanto, ahí es importante ese equipo multidisciplinario, ¿no?, para establecer los controles, reducir el nivel aceptable, transferir el riesgo a un tercero, o aceptar el riesgo en el corto plazo, y probablemente a largo plazo, ya dependiendo de los recursos, implementar esas acciones, ¿no? Por ahí tenemos en la industria farmacéutica, la industria alimentaria, ¿no?, porque ahí ya está normado, ¿no?, desde un HACCP, por ejemplo, ¿no?, identificación punto crítico de control, que son las buenas prácticas de seguridad alimentaria, ya se maneja, ¿no? El tema farmacéutico igual, por ahí vi el BPA, por ejemplo, ¿no? El BPA, las buenas prácticas de almacenamiento, son justamente para identificar aquellos riesgos que me pueden generar hacia el producto, ¿no?, el almacenamiento del medicamento. Entonces ya hay toda una gestión ahí previa para atender esto, ¿no?
el monitoreo y la retroalimentación también, ¿no? Y siempre esos auditorías regulares, ¿no? Para monitorear y vigilar que se mantengan estos controles, ¿no? Proveer información oportuna a los involucrados y mantener retroalimentación a las gerencias o áreas afectadas. Acá tenemos algunos modelos. Por ejemplo, tenemos la actividad, el tipo de riesgo. Pueden haber diversos riesgos en una misma actividad. Por ejemplo, es una actividad, un servicio de consultoría, ¿no? Error en el diseño y desarrollo del documento, falta de competencia del consultor, falta de interés por parte de la organización, suspensión del proyecto, falta de recursos del cliente. Por ahí lo puedo manejar con tormenta de ideas y también, ¿por qué no?, con los elementos de Ishikawa, ¿no? Que también todo lo que interviene en un proceso igual pueden generar en una actividad, ¿no? Y puede tener impacto ¿en qué? En calidad, puede tener impacto en el tiempo, puede ser financiero, puede ser operacional. Puedo incluir o desagregar acá otros factores que me pueden generar impacto con el riesgo, ¿no? Y puedo tener una metodología de cómo sumar y ponderar de acuerdo a una probabilidad de ocurrencia. Y esta probabilidad de ocurrencia hay que ser muy detallista en poner el dato, porque sin llegar a la subjetividad, sino más que nada si que ha habido situaciones anteriores en que se generaron estos tipos de desviaciones. Y para lo tanto hay algunos modelos y ya se pone, dependiendo de un mínimo de resultado, cuantificar como alto, moderado o bajo, ¿no? Ya se establece el modelo. Yo les voy a dar acá en el taller, que es otro modelo también de identificación de riesgos, en este caso de un proceso, en el cual vamos a ver, hay un ejemplo. Por ejemplo, acá tienen gravedad muy baja, baja, moderada, alta, ¿no? Tenemos también la clasificación de la frecuencia, muy baja, baja, moderada, alta, muy alta, la frecuencia de ocurrencia, dependiendo de la casuística. Y después también tenemos acá un grado de detección. En mi condición actual, ya he detectado esos riesgos, tengo mecanismo de detección porque ya tengo algún sistema implementado o buenas prácticas implementadas, y entonces debo declararlo y para que se mantenga. Y si no tengo ese nivel de detección, pues tengo que establecer los controles. Entonces tengo acá la gravedad, la ocurrencia y el grado de detección. Hay una ponderación de acuerdo a una fórmula que le estoy dando acá y se establece el nivel de riesgo. Defino de acuerdo al puntaje un mínimo establecido. En este caso le decimos, los que tienen menos de 100 no tengo ningún tratamiento. Si por ahí tengo más de 100, sí tengo que establecer algún tratamiento, porque ya implica una criticidad para mi proceso. Ya es parte de lo que se puede trabajar también. Y acá viene el taller. En este momento, por un tema de tiempo, vamos a ir avanzando, pero sí les voy a dejar el taller para que ustedes sí requiero de que como parte del trabajo apliquen este modelito ya de la gestión de riesgos. Y ustedes tienen sus procesos y ojalá pues puedan implementar en sus organizaciones esta gestión de riesgos, ¿no? Y acá un poco para clarificarles. Acá tenemos, miren, la clasificación tenemos de la gravedad. Tenemos la gravedad, conceptos de criterios para el cliente, criterios para la organización. Dependiendo si es muy baja, hay un índice ahí de calificación. Si es baja, si es moderada o si es alta la gravedad. Riesgo que produce insatisfacción en el cliente con un incumplimiento de alguno de sus requisitos legales o requisitos del servicio. El riesgo puede producir un reclamo y o cierre del servicio. O sea, ya estamos hablando de una gravedad alta, ¿no? Que ya implica hasta incumplimientos legales y hay un puntaje ahí que se le da. Y es muy alta, que es un riesgo potencial muy crítico que afecta la totalidad del resultado, dice, ¿no? Del servicio. O puede ser también con el producto, ¿no? Creando una insatisfacción de envergadura en el cliente que pueda conllevar a que se corte el contrato. O sea, si hay estos casos, si puedo ese potencial, pues seguramente debe haber acciones inmediatas, ¿no?
en clasificación de la frecuencia, ¿no? Si es improbable, el riesgo nunca se ha presentado. Recuerden, es en la empresa o en el sector. Y es muy importante ahí el equipo multidisciplinario para que pueda determinar esto. O es baja, moderada, un riesgo, si la frecuencia es alta, el riesgo se ha presentado con cierta frecuencia en el pasado, en procesos similares o previos, o más de 3 veces. Son criterios que acá se pueden ir ajustando, ¿ya? Estos modelos. O es muy baja, pues el riesgo es inevitable, la probabilidad, ¿no? Se producirá frecuentemente. Muy alta, perdón, el riesgo es inevitable y se producirá frecuentemente. Por lo tanto, si es más frecuente, le doy más puntaje. ¿Para qué? Para que luego mi ponderación en esa multiplicación me dé otro número más alto y lo pueda atender, ¿no? En el tema de grado de detección, el puntaje es al revés, ¿no? Si la detección es muy alta, o sea, si puedo detectar ese riesgo a tiempo antes de que suceda, entonces le doy un puntaje, un valor bajo. Si la detección, por ejemplo, es mediana, ¿qué significa? Que el riesgo es detectable y posiblemente no llega al cliente. Posiblemente se detecte en las últimas etapas del servicio o producto. Igual, no llega al cliente, pero me puede generar costos internos, reprocesos, ¿no? Por lo tanto, hay una detectabilidad media que me genera una eficacia hacia el cliente, pero internamente tengo que mejorar. O que es improbable que se pueda detectar, no existen controles, por lo tanto, sí le pongo un puntaje alto. ¿Eso sería como una evaluación del estado actual? Es el estado actual, exactamente, es el estado actual, tal cual como se maneja. Por eso que si hay controles se debe indicar, si hay controles, ¿no? Por lo tanto, se va a minimizar la ponderación, la valoración del riesgo al final. No sé si me estoy dejando entender, ¿me siguen? ¿Sí? Y acá ya tienen ustedes el modelo, que ustedes lo van a plasmar. Tenemos la etapa, o la actividad, le ponen acá, la actividad, ojo, actividad, el riesgo, su efecto que podría causar, que podría generar, la causa que me genera el efecto. El efecto es la potencial severidad que va a tener, ¿cierto? Y ustedes ponen acá los controles que tienen actualmente, los controles que se tienen, y acá van a poner el número, la numeración del grado de la gravedad, la ocurrencia, ¿no? La frecuencia de la ocurrencia, el puntaje que corresponde de acuerdo a su análisis y la detectabilidad. Tiene la multiplicación y aquellos, en este modelo, porque yo puedo bajar mi valla también, en este modelo, aquellos que tienen más de 100, ya debo atender e identificar controles. Los que no tienen, los que menores de 100, significa que no son trascendentes y pueden mantenerse. Pero la valla la pone cada empresa. Pueden decir, ¿sabes qué? Mira, yo atiendo a partir de los que tienen 50. O mira, no, yo prefiero por ahora, por un tema de recursos, atiendo los 80-20, pues aplico mi Pareto. Ya, todo depende del modelo que se pueda plasmar para gestionar estos riesgos. No sé si me dejo entender. ¿Estamos? Sí. ¿Se puede identificar más de dos riesgos en etapas? Claro, una actividad puede tener diversos riesgos. Recuerden, puede haber riesgo de insumos, riesgo de personal, riesgo de equipos, riesgo de procedimientos mal diseñados, riesgos inherentes al ambiente donde se trabaja. Por ahí, ¿por qué no alinear con Ishikawa, ¿no? Entonces, también para analizar los riesgos, ¿no? Puede ser una tormenta de ideas, hay diversas herramientas que también podemos aplicar al tema de riesgos, ¿no? Y luego ya de haber hecho el taller y el ejercicio de los riesgos, tenemos acá claves para la mejora de los procesos. Ojo, muy importante, acá esto lo voy a colgar en la plataforma. Vamos a correr acá la información, pero lean porque hay mucha información bastante buena, ya, porque está más en descriptivo, ¿no? Desde la filosofía del trabajo, cómo mejorar mediante primero la eliminación, ¿no? de
de los problemas hasta el equipo de trabajo, ¿no? Que debe ser multidisciplinario. Por ahí venía el mensaje. Deben participar los que realizan la tarea, porque ellos saben exactamente a qué están expuestos, ¿no? En el tema, o los responsables de las áreas, conocedores de cuáles son las fallas o las desviaciones que existen. Y justamente ahí hacer un trabajo estructurado y sistemático, ¿no? Para solucionar justamente los problemas. Y esto va de la mano a la mejora de procesos también. Porque generar controles para mitigar un potencial riesgo implica mejorar un proceso también. Por lo tanto, va de la mano. ¿Qué procesos deben mejorar? Ustedes por acá hay algunos inputs de, por ejemplo, de las quejas de clientes, reclamos, altos costos, ciclos prolongados de trabajo, ¿no? Hasta con tecnologías obsoletas podrían tener mayores riesgos, y si ingreso nuevas tecnologías, pues voy a tener procesos más automatizados, ¿no? Malas comunicaciones y una serie de equipos de trabajo efectivos también, ¿no? Importante el dueño de proceso y gente que tenga experiencia, como le decía, que haya tenido ya trabajo en esas áreas, para que pueda dar justamente esas lecciones aprendidas. Y ahí viene el relevamiento de la información. Importante las reuniones, tener disponibilidad de tiempo y estar motivados a justamente ponerse a trabajar en esta identificación y usando herramientas también de la calidad, ¿no? Y las metodologías de análisis, como hemos visto, ¿no? Hay diversas metodologías. Lo importante es establecer un método de trabajo. Ustedes tienen también la ISO 31000, que también me da otros criterios, pero es una norma bastante genérica, que, por ejemplo, el modelo que le estoy entregando se alinea también bastante al enfoque para implementar una norma ISO 9001, del enfoque de calidad, por ejemplo, ¿no? El tema de todo lo que es gestión de riesgos, que se alinea al enfoque de gestión por procesos, ¿no? ¿Qué métodos utilizar? Igual importante, desde un buen diagrama a un buen flujograma y todo su historial, ¿no? De indicadores, reclamos, quejas, ¿no? Conformes. Es importante esto, ¿no? Y siempre mantener documentación al respecto, ¿no? Para soportar después, cuando existe una nueva revisión, como parte de la mejora de los procesos. ¿Por qué pueden fracasar? Dice los proyectos, ¿no? Hay una falta de claridad en objetivos, en los límites de los procesos, no sabemos hasta dónde llegan, quiénes son los responsables, falta de compromiso de la metodología, la gente no va a las reuniones, no se cumple con los tiempos, no están motivados, ¿no? No sé si eso ha pasado en el equipo ahora, pero yo creo que esta semana ustedes van a estar ya sin clases más motivados, ¿no? Para terminar su trabajo final, ¿no? Que yo espero que sea un A1, así, ¿no? Como estoy acostumbrado a ver en ESAN, ¿no? Expectativas muchas veces no realistas, o sea, tampoco es que se quiera tener mejoras que la organización pues no va a poder asumir con los recursos que cuenten, ¿no? También por ahí es importante tenerlo en cuenta. Y los recursos humanos, ¿no? Las personas justamente deben ser las competentes para hacer ese análisis, ¿no? Y ¿por qué no un guía, un facilitador que ya maneje todos estos temas de la gestión de riesgos, ¿no? Importante los tiempos, como le decía, suscito las revisiones, tener claramente definido, ¿no? Para que esto no se tarde tanto o simplemente se queda en el camino, ¿no? Y eso genera desmotivación finalmente, ¿no? Falta de patrocinio y compromiso de la alta dirección es una de las principales causas, o simplemente de no arrancar con este proceso, ¿no? O no se está trabajando con la gente idónea y falta de acción equivocada, ¿no? en la mejora del proceso en sí, ¿no? Algunas otras causas que pueden generar, ¿no? No atender a los procesos de apoyo, reuniones que se hacen durante la hora de trabajo y al final no estamos ahí concentrados en nuestra labor, ¿no? Y algunas claves para un uso adecuado de los procesos también tenemos, ¿no? El tema de la recomendación a análisis de posibles riesgos futuros, como acá hay un tema importante,
nuevamente, primero un buen mapeo de proceso. Ese mensaje y tener claro esas actividades, porque muchas veces plasmamos algo que está muy genérico y no, acá hay que entrar a un poco del detalle. De repente no sé hasta qué punto a la tarea, pero sí la actividad por lo menos. Hasta ese nivel tenemos que entrar. Hay que tener una buena documentación justamente por eso, ¿no? Y comprender esa documentación, ¿no? No olvide, dice siempre, conocimiento y comprensión del proceso. El riesgo del proceso y cuál va a ser el límite para que por ahí se pueda generar esa desviación o fallo o no conformidad. Hacer un buen análisis y conocer cuáles son aquellos factores que pueden afectar, ¿no? Justamente al proceso. ¿Y cuáles son esos factores en el proceso, o algunas variables o qué parámetros de control podemos tener o no se tienen para ello? ¿Ya? Y luego, ¿cómo hacer que los procesos previamente documentados sean los requeridos y aprobados por la organización, ¿no? Una buena metodología acorde a la complejidad y no generar, como le decía, métodos científicos que al final nos van a ser difíciles de entender en todo el personal, ¿no? Eso es un tema que hay que tener en cuenta, ¿no? Siempre trabajar con las áreas dueñas, con los responsables y las áreas dueñas de procesos. Impulse la cultura de auditoría. Las auditorías de procesos no son auditorías de la administración tributaria. No son para buscar culpables, sino para buscar con otros ojos opciones de cumplimiento o de mejora. Mírenlo por ahí en el tema de revisión. Es bueno que un tercero revise su proceso para que le ayude en el tema de mejora para trabajar justamente a la prevención y bueno, y lograr la aprobación, ¿no? de estas nuevas implementaciones o rediseños, ¿no? del proceso en sí. Haga revisiones periódicas también con el cliente interno, mirar bien las encuestas de satisfacción. Y eso es todo, chicos. Acá va a venir un aplauso. Gracias. Ok, como habíamos acordado, no olvidemos ¿hasta cuándo tenemos el trabajo final? Hasta el viernes ¿a qué horas? A las 00 horas. Yo espero un buen trabajo. Igual tienen mi correo, cualquier consulta. Estamos ahí atentos para atender en cualquier requerimiento. ¿Ya? Ha sido un gusto estar con ustedes en el curso y espero que terminen todo el diplomado exitosamente y lo puedan aplicar en sus labores en el día a día. Gracias.